Hola a todos, ya siento mucho el retraso, pero no funcionaba bien la aplicación ni tal, pero bueno, aquí estamos. Yo voy a comentar el ensayo de Lotman que se denomina sobre el contenido y la estructura del concepto de literatura artística. Así que como vemos en este ensayo, Lotman habla sobre el propio concepto de la literatura artística y entra más en la estructura del texto y su función. Entonces, para empezar, el Lotman distingue textos artísticos y no artísticos. Entra entonces en la esencia del texto y parte de la premisa. Si consideramos la literatura artística como una determinada suma de textos, entonces habremos de notar que en el sistema general de la cultura esos textos constituyen solamente una parte. Es obvio, y lo subraya también Lotman, que si existen textos artísticos, simultáneamente tienen que existir también los textos no artísticos. Claro, la cuestión aquí sería decir si todos somos capaces de distinguir un texto no artístico de un texto artístico. Pero según Lotman, dentro de cada cultura la colectividad sí que es capaz de distinguirlos. Como ejemplos pone, por ejemplo, que si dudamos si el verso libre pertenece a la poesía o a la prosa, entonces ya tenemos en la cabeza esta distinción. Entonces dice que en cada cultura estas distinciones están dadas y somos conscientes de eso. Otro ejemplo similar que pone tiene que ver con la mitología rusa. Entonces, como dice que dentro de cada cultura hay distinciones dadas de las que las personas somos conscientes, entonces dice que si dudamos si Rusalka, que es dentro de mitología rusa algo similar a la sirena, si dudamos si es una mujer o una pez, significa que las divisiones están dadas ya. Y por cultura, por nuestro conocimiento, nosotros somos capaces de hacer estas distinciones. Aquí pueden surgir también dudas porque nos podemos preguntar que, por ejemplo, si un texto de Edad Media que no era artístico en su época, porque su autor no ha sido consciente de su valor artístico, puede que el mismo texto ahora mismo en el siglo XXI sí que pertenecería, pues según las opiniones de los críticos o según pues varios criterios, que sí que pertenece a la literatura artística. Y entonces a continuación vamos a ver un poco cómo es este funcionamiento y qué dice Lotman u otros autores sobre este tema. Lotman distingue dos puntos de vista según los que se puede explicar un poco este deslinde entre las obras de la literatura artística y el resto de textos. Entonces, el primero, y como ya podemos ver también en la pantalla, es un punto de vista funcional. Y entonces es aquí donde vuelve a abrir la duda que he planteado anteriormente, que he planteado yo anteriormente. Según Lotman, la literatura artística es todo texto verbal que es capaz de realizar una función estética. Lotman lo que dice respecto a la duda que he planteado yo antes es que las condiciones se requieren las condiciones diferentes en la época de la producción de texto y en la época de su estudio. Así que tampoco explica muy bien esta cuestión. Por eso he mirado un poco otros autores y, por ejemplo, he encontrado un artículo, una obra de Monroe que se llama The Possibility of Criticism, en la que dice lo siguiente: pues un texto puede tener significados de los que el autor no es consciente. Así que
hay varios autores que se plantean este tema, pero tampoco el propio Lotman no entra demasiado en esta cuestión. Eso sí, a continuación vamos a ver algunos rasgos de un texto artístico y entonces puede que se entienda un poquito mejor. Vale, pasamos entonces a los rasgos propios de un texto artístico. Según los formalistas, la función estética se realiza cuando el texto está cerrado en sí mismo y cuando hay una orientación al cómo y no al qué. O sea, el texto artístico no responde a la pregunta qué, porque en ese caso sería un texto no artístico. Otro rasgo es que un texto artístico tiene la semántica elevada. Y el receptor, pues por esta semántica elevada, porque como ya ha dicho antes también Lotman, somos capaces de distinguir un texto artístico de un no artístico, pues gracias a esta semántica elevada, el receptor se da cuenta rápidamente de que está ante un mensaje artístico y aborda este texto artístico de una manera distinta a que abordaría un texto pues que no tiene este valor. Como ya hemos visto también anteriormente en varias presentaciones, Lotman dice que el texto se presenta cifrado como mínimo 2 veces, es decir, el texto artístico. A mí antes no me ha quedado muy clara esta idea y tampoco me queda de todo clara ahora, pero aquí Lotman intenta explicarlo un poco. Eso sí, según mi opinión, no entra mucho en la esencia y no lo explica de todo, porque en cuanto a la primera codificación, esta la tienen todos los textos, porque se trata de lengua natural y el desciframiento es automático, es decir, si yo leo un texto en mi propio idioma, en eslovaco, que entiendo perfectamente, yo no tengo que pensar de la traducción en sí, porque es un proceso muy automático del que más bien ni estamos conscientes. Entonces, eso sería la primera codificación, el propio idioma en el que está el texto, en el que está escrito el texto. Luego, en cuanto a la segunda, donde yo tenía y sigo teniendo dudas, es el texto cifrado de alguna otra manera, dice Lotman. Y entonces aquí la verdad no estoy de todo segura a qué se refería con esta alguna otra manera. Entonces, en cuanto a esta segunda codificación, lo que explica Lotman un poco es que el receptor, si es consciente de que está ante un texto artístico, porque como dice Lotman, siempre sabemos distinguirlos, si sabe que está ante un texto artístico, sospecha de todos los elementos como de posibles portadores de contenido y busca el sentido de cada palabra, lo que no pasa con un texto no artístico, que leemos y lo codificamos sin problema, porque lo leemos en una lengua natural que entendemos y ahí se queda. A continuación pongo un ejemplo y quizá queda un poquito más claro. También asume que los formalistas no se confunden cuando afirman que en los textos artísticos se presta la atención en los elementos que en otros casos o contextos se perciben automáticamente. Y es un poco lo que acabo de decir, y aquí viene mi ejemplo que se me ha ocurrido, y es poner dos contextos con un mismo enunciado. Por ejemplo, si en un contexto cotidiano que se codifica solo una vez porque es una comunicación entre dos personas en la que el emisor dice está lloviendo y el receptor pues lo percibe como una información sin más, gracias a que sabe que fuera está lloviendo, esto en un contexto literario, es decir, en un texto artístico, si ponemos la misma frase, está lloviendo,
el receptor va a buscar en esta segunda codificación que pertenecería al texto artístico, aquí sí que va a buscar un sentido más profundo o varios significados y puede pensar pues que el autor quiere reflejar la tristeza o algo parecido. Y bueno, teniendo en cuenta este último ejemplo, podemos decir que hay un rasgo más, dice Lotman, y dice que el texto artístico está sobrecargado de significados. Mientras tanto, un texto no artístico tiene un solo significado. Aquí yo también dudaría un poco porque, aunque he puesto el ejemplo de que está lloviendo y aunque he dicho que en el contexto corriente solo hay un significado que dice está lloviendo y tú recibes el mensaje de que está lloviendo y es para ti una información y ya está, puede haber inferencias, como por ejemplo, si una persona te dice que está lloviendo, tal vez quiere decirte coge paraguas, no salgas a la calle o cosas parecidas. Pero en este asunto de las inferencias, según las cuales un texto no artístico también puede estar sobrecargado, aunque no siempre, de significados, pues de esto Lotman no habla. Y pasaríamos entonces al segundo punto de vista, que se denomina de la organización interna del texto. Aquí lo que subraya Lotman sobre todo es la importancia de la organización interna del texto. Dice que el texto debe estar organizado semánticamente de una manera determinada. Eso por parte del que escribe un texto artístico. Y luego, en cuanto al receptor, repite otra vez que debe saber que el texto que está abordando es artístico, porque si no lo sabe, no lo va a percibir correctamente. Lotman dice que los principios estructurales dependen del tipo de cultura. Y entonces, entre la función de texto y su organización interna no existe una dependencia unívoca. A esto también volveremos a hablar a continuación, pero antes me gustaría también mencionar una premisa que plantea Lotman, la que dice que igual que hay texto artístico y no artístico, entonces también existe cultura que implica la existencia de la no cultura. Significaría también que entonces los textos artísticos pertenecen al sistema de la cultura, donde se subraya sobre todo el valor. Y dentro de esta cultura, dentro de cada cultura, existe un sistema que tiene 3 niveles: la cima, esfera intermedia y fondo. La cima serían características de valor superior, a lo que se opone el nivel llamado fondo, y en medio esta esfera intermedia, que es una esfera neutra. Como ya he dicho y como ya lo mencionó también antes Lotman, pero no lo explico de todo, vuelve a hablar sobre que la valoración de los textos es unívoca. Por ejemplo, como dice propio Lotman, pone un ejemplo de un texto sacro o el puesto del monje puede ser sagrado o despreciable, pero no puede ser sagrado y despreciable a la vez. Esto en cuanto a un texto, pero los textos artísticos sí que pueden ser objeto de valoraciones axiológicas mutuamente excluyentes, lo que no pasaría entonces con un texto no artístico, y así entonces esto también podría formar parte de los rasgos de un texto artístico. Ahora que ya tenemos más claro el concepto de lo artístico, Lotman en los últimos párrafos de esta parte habla
sobre el propio concepto de la literatura, porque hasta ahora ha hablado de textos, pero no ha abordado en sí este concepto de literatura. Así que lo que dice aquí es que la literatura es isomorfa respecto a la cultura. También dice que es una suma de textos que nunca es homogénea, es decir, que en una literatura de cualquier cultura nunca existen textos iguales. Y dice también que la literatura se autoorganiza. Es como un sistema que funciona basándose en dos mecanismos. Uno de ellos es la inclusión y exclusión de textos y otro mecanismo es la distribución jerárquica de las obras literarias. Esto lo sabemos perfectamente gracias a lo que llama también Lotman metatextos, pues las normas, las reglas, artículos críticos que hablan sobre la teoría literaria, hablan sobre las obras, su jerarquización, qué textos son artísticos y cuáles no lo son, etc. Literatura, según Lotman, es como un único mecanismo y lo compara, o lo iguala, mejor dicho, a una obra artística integral. Entonces, muchas gracias por la atención, espero que se entienda bien y estaré pendiente de las preguntas. Muchas gracias y de nuevo siento mucho el retraso. Hasta luego.